Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir con nuestro estudio de la carta de los Gálatas. Esta carta de los Gálatas enfatiza la salvación por la fe únicamente. Ese es el mensaje del cristianismo, hermanos. La salvación por la fe. La salvación no es por la fe más obras. No es un esfuerzo de cooperación entre el pecador y Dios. La Biblia es clara, hermanos, en enseñar que la salvación es totalmente una obra de Dios. Y lo único con lo que el pecador contribuye es simplemente con una mano abierta. Únicamente el pecador estira la mano para recibir el regalo al creer en el Señor Jesucristo. Toda religión falsa, incluyendo formas falsas de cristianismo, quieren hacer de la salvación una combinación de la obra de Dios y la nuestra. Fe más obras. Dios hace una parte y nosotros hacemos otra parte. Y ese tipo de sinergia, hermanos, hace que Dios produzca nuestra salvación. Esto, hermanos, no es así. Es una herejía. Es una herejía que define toda religión falsa. Que de alguna manera puedes contribuir a ser rescatado del juicio por tus propias obras. Eso es lo que dicen los falsos maestros y los falsos religiosos. Pablo predicó el evangelio verdadero de la salvación, como mediante la fe únicamente en Cristo. Pablo plantó algunas iglesias en Galacia y no pasó mucho tiempo, hermanos, hasta que algunos maestros judíos vinieron a esas iglesias y le decían a los creyentes que lo que Pablo les había dicho no era verdad. La salvación no es por la fe únicamente, es por la fe más obras. Ese fue el mensaje de aquellos que llegaron a conocerse como los judaizantes. ¿Por qué? Porque trataron de hacer judíos a los gentiles que habían llegado a conocer a Cristo mediante el Evangelio. Y lo que básicamente estaban diciendo estos judaizantes era: tienes que guardar la ley de Moisés. Si quieres ser salvo, si quieres ser justificado, tienes que guardar la ley de Moisés. Y hubo algunos judíos que decían venir de parte de Jacobo el líder de la iglesia en Jerusalén. Ellos decían ser creyentes en Cristo y promovían que necesitabas las obras. Y Pablo, en el libro de Gálatas, está dando una serie de argumentos en contra de la salvación por fe más obras. Ese era el argumento de Pablo en contra de la salvación por fe más obras. En Gálatas 4, hermanos, Gálatas capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, Pablo da un argumento muy poderoso que tiene que ver con la adopción. Él les está diciendo a los Gálatas: ustedes ya han sido adoptados como hijos de Dios, con todos los derechos y privilegios que implica una adopción. Y Pablo los cuestiona: ¿por qué creen que algo les falta? ¿Por qué quieren regresar a lo que ustedes solían tener? Entonces, este es otro argumento para la salvación por la fe únicamente, la adopción, hermanos. Y eso es lo que Pablo nos enseña en Gálatas 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vean, hermanos, acompáñame a Gálatas 4:1, versículo del 1 hasta el versículo 11. Dice así, Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros,
Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os quieres volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hasta ahí, hermanos, dice Pablo, le habla a los Gálatas. Y los Gálatas, hermanos, habían oído el evangelio verdadero de la salvación por la fe únicamente. Ellos lo creyeron, hermano. Los Gálatas lo creyeron. Habían confiado en Cristo y se habían convertido en Cristo y en creyentes verdaderos, hermanos, por creer en Cristo. Pablo mismo lo explica. Si me acompañas atrás a Gálatas capítulo 3, versículo 3, Pablo dice estas palabras, habiendo comenzado por el Espíritu. Tú, Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu. Eran creyentes verdaderos, hermanos. Acabamos de leer el versículo 8 de Gálatas 4, que dice, no conocías a Dios, pero versículo 9, pero ahora han llegado a conocer a Dios, o más bien han llegado a ser conocidos por Dios. Él está afirmando, hermanos, la realidad de su salvación. Los Gálatas son creyentes, han comenzado en el Espíritu, han experimentado el poder del Espíritu, han oído la verdad del Evangelio. Sus vidas han sido transformadas. Entonces, ¿por qué están regresando a conductas externas? ¿Por qué lo haces, Gálatas? Esa es la pregunta, hermanos, por la cual Pablo presenta muchos argumentos en esta epístola tan breve, hermanos. Por eso Pablo da muchos argumentos de la justificación y de la salvación. En los versículos que leímos, hermanos, del capítulo 4 de Gálatas, del 1 al 11, el punto principal, hermanos, es la adopción. Si dieron cuenta, Pablo está hablando de un niño que no difiere de un esclavo cuando es joven. Pero Pablo está hablando cuando este niño es pequeño. Él habla del hecho de que cuando éramos niños estábamos en comparación a un esclavo. Estábamos en esclavitud a las cosas elementales de este mundo. Esto quiere decir, estábamos esclavizados a la ley, dice Pablo. Éramos esclavos, en el caso de los gentiles, a una religión falsa. Después vino Cristo, dice Pablo, y fuimos redimidos. Llegamos a un punto de ya no ser niños, sino de ser adultos. Fuimos maduros en Cristo y recibimos la adopción como hijos. Y dice Pablo todo esto en el versículo 5 del capítulo 4. Pero vean, hermanos, el versículo 6 del capítulo 4, Pablo dicta estas palabras y dice, sois hijos. Versículo 7, ya no un esclavo, sino un hijo. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la adopción. Pablo, hermanos, es el único que usa la palabra adopción en el Nuevo Testamento. Y él la usa en el libro de Romanos, en el libro de Efesios y en el libro de Gálatas. Es el único que utiliza esa palabra de adopción. Y esta palabra de adopción
es simplemente una palabra compuesta en el idioma griego. Se compone por dos palabras, una que es huios, que significa hijos, y la otra que es titemi, que significa colocar. Entonces, estamos hablando colocar a alguien como un hijo. Eso es adopción, colocar a alguien como a un hijo. La adopción, hermanos, desde el punto de vista teológico, como Pablo lo usa, es Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Ese es el punto de la palabra que Pablo está usando de adopción. Dios colocándonos como sus hijos en su familia. Pero quiero que notes algo, hermanos, y es que cuando Pablo menciona la palabra adopción, Pablo no define esta palabra. Pablo no dice nada acerca de la adopción. Simplemente dice que somos adoptados. Él no usa características. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque él sabía que su audiencia entendía esa palabra. Pablo sabía que su audiencia entendía con claridad la palabra adoptados. Y obviamente, cuando ellos entendían esa palabra, habrían también entendido el significado verdadero de lo que Pablo está diciendo, porque ellos sabían lo que era la adopción, obviamente en su mundo, en su tiempo. Nosotros no sabemos qué es lo que significaba la adopción para ellos. Entonces lo que necesitamos es, hermanos, regresar atrás. Necesitamos separarnos del concepto que tenemos hoy de lo que es la adopción y regresar, hermanos, a los tiempos de Pablo. Entonces, en primer lugar, hermano, Pablo está tratando con una idea romana. Eso es importante, hermano. La pregunta aquí es, ¿acaso los judíos también adoptaban? Y la respuesta es sí. Claro que los judíos adoptaban. Y ellos adoptaban por dos razones importantes. La primera es porque ellos no tenían hijos. Había cierto estigma con no tener hijos. Entonces, ellos adoptaban un hijo, adoptaban a hijos para que no fueran discriminados por la sociedad. Y en segundo lugar, los judíos adoptaban con mucha frecuencia cuando los padres eran de edad avanzada. Ellos necesitaban que alguien los cuidara. Entonces por eso adoptaban. Y hermanos, esto es muy conocido por cualquier historiador judío en términos de adopción judía. Pero ellos, los judíos, no tenían leyes para adoptar, hermanos. No hay afirmaciones con respecto a esto en el Nuevo Testamento. Pablo, hermanos, no está hablándoles a los judíos directamente, sino también a gentiles. Le está hablando, claro, a judíos, pero a judíos que se encontraban en todas las regiones de Galacia, y dentro de todas esas regiones de Galacia también había gentiles. Entonces Pablo les está hablando también a gentiles en el mundo greco-romano. Y ellos, hermanos, entienden estos términos de adopción. Pero, hermanos, quiero que pongan mucha atención lo que era para ellos, para la cultura grecorromana, el adoptar, ya que esto va a redefinir completamente nuestro entendimiento de la doctrina de la adopción. Quiero que pongan mucha atención, hermanos. La adopción moderna, la adopción de nuestros tiempos, hermanos, es una especie de acción caritativa. ¿Por qué? Porque la adopción moderna nos lleva a cabo por personas que quieren adoptar a niños, primordialmente que sean de países extranjeros, que estén en una situación pues de pobreza, o que estén en orfanatos, que sean niños especialmente enfermos, discapacitados, con defectos de nacimiento o lo que sea. En nuestros tiempos es así. Tú quieres adoptar a un niño para sacarlo de su situación fea que se encuentra, y tú lo quieres adoptar como un bebé.
Pero en términos representativos, la adopción en nuestro país, hermano, se hace con niños, con bebés. Niños pequeños que pueden estar en nuestros hogares y así ellos pueden ser adoptados. Básicamente la gente no adopta a niños adultos, o adultos más bien. El mundo romano antiguo, hermanos, ellos no adoptaban a niños. Ellos adoptaban a adultos y adoptaban específicamente a adultos hombres. Muy rara vez, hermanos, ellos adoptaban a mujeres. Esa es la razón por la cual Pablo está hablando de la adopción de hijos, porque la adopción se realizaba con un hombre, con jóvenes adultos. Entonces, rara vez en la sociedad, en nuestra sociedad, se adoptan a adultos. Entonces, en la adopción romana, hermanos, casi siempre eran hombres adultos. Y cuando decimos adultos nos estamos refiriendo a hombres de entre 20 años hasta los 30 años. Y estos hombres eran adoptados por familias ricas, familias de estatus, familias con un patrimonio, familias prominentes. Y todo ese tipo de familias adoptaban. Inclusive ellos adoptaban si tenían hijos. Incluso si tenían hijos hombres, también adoptaban. Si no tenían hijos, pues obviamente adoptaban, pero obviamente esto para tener un heredero. Pero si tenían hijos y veían que esos hijos no eran aptos para el futuro de la familia, entonces ellos adoptaban a otro hijo. Por cierto, hermanos, había una facultad en la Roma antigua llamada patria potestas, lo cual es el poder de padre. Eso es lo que quiere decir, el poder del padre. Y un padre podía desheredar a un hijo que había tenido biológicamente. Eso es lo que podía hacer el padre. El padre también podía desheredar a un hijo, también podría vender a un hijo, adoptar a un hijo e inclusive también podía matar a un hijo por las razones que él quisiera. Entonces, el padre tenía el poder absoluto sobre sus hijos. Y si no tenían hijos, o si tenían hijos, pero estos hijos obviamente no tenían las capacidades para convertirse en herederos, entonces ellos adoptaban. Ellos adoptaban. Eran escogidos, no como bebés, porque muchos bebés no sobrevivían a las niñas, entonces tú no querías pasar por ese tramo de adoptar un bebé que quizás muera. Entonces, tampoco si tú adoptabas un bebé no sabías qué tipo de hombre se iba a convertir. Entonces, por eso no se adoptaban bebés. Entonces, estos hombres esperaban hasta que tuvieran sus 20, sus 30, y así tú pudieras ver su potencial de liderazgo, sus aptitudes mentales, su fuerza física, su sabiduría. Y obviamente tú estabas buscando a alguien que fuera el siguiente patrias familia, o sea, el padre de la familia. Eso es lo que estaban buscando estos hombres. El padre quería a alguien que liderara el patrimonio. Ese era el propósito. El propósito era traer un heredero a la familia que fuera digno de ese patrimonio y así pudiera garantizar el futuro, que ese patrimonio siguiera en adelante, hermanos. Y esto, hermanos, sucedía porque obviamente no tenían hijos que pensaban que estaban calificados. Había familias que tenían más hijos de los que necesitaban. Ellos tenían hijos para continuar con su descendencia y estaban obviamente estos padres felices de que uno de sus hijos fuera también adoptado por una de estas familias prominentes. En tiempos romanos, nosotros vemos que la cabeza de la familia era tanto un administrador del patrimonio de la familia, o sea, alguien que llevaba las cuentas, que cuidaba las finanzas y así la fortuna de la familia creciera, y también
la cabeza de la familia era como el sacerdote, quien básicamente estaba encargado de la religión de la familia. Fuera cual fuera el Dios que seguía esta familia, fuera cual fuera el Dios que esta familia quisiera adorar, fuera cual fuera sus creencias religiosas, estas eran las responsabilidades del encargado y de la cabeza de la familia. Él era el patria familias, el padre de la familia. Entonces, cuando adoptaban a jóvenes, estaban buscando un heredero que ocupara esa función. Y muy importante, hermanos, era una función muy importante, que fuera el que cuidaba la fortuna de la familia y el que cuidaba la reputación de la familia en el futuro. Con todas estas cualidades, los hombres prominentes adoptaban. Pero ¿qué pasaba con los padres pobres en aquel tiempo, hermanos? Bueno, estos padres pobres que tenían hijos, por así decirlo, deseables, como estos, con todas estas características de un heredero, entonces estos padres pobres con gusto hacían que sus hijos estuvieran disponibles a estas familias nobles. Obviamente esto era por un precio muy alto, muy alto. Y hermanos, esto era un honor, no era una deshonra, era un acto honorable entregar a tu hijo a una de estas familias de los senadores. Y prácticamente los senadores eran los que adoptaban, eran gente de élite, por así decirlo. Y quizás alguien puede decir, bueno, si este hijo es capaz, entonces él podía hacer que esa familia subiera hasta llegar a la élite. La respuesta es no, hermanos, no podían, no sucedía. Había una clase de élite en el mundo romano que era esencialmente inaccesible, hermanos. Nadie podía alcanzar esos estándares muy altos en la élite romana. Y por supuesto no estaban disponibles para el resto de la sociedad plebeya. Entonces, si tú querías que tu hijo estuviera en esa élite, que tu hijo capaz avanzara, entonces esta era la única manera, venderlo en adopción. Y esto, hermanos, no era secreto, era muy público, era muy oficial. De hecho, era tan oficial que llegaba a los niveles más altos de la confirmación de los senados. Muchos estaban involucrados, muchos senados estaban involucrados. Nosotros estamos hablando de familias ricas, de familias con patrimonios, de familias con reputación. Y muchas de ellas eran los senadores. Muchas de ellas eran emperadores en Roma, hermanos. Entonces, esto tenía un involucramiento del Senado. Y claro que era una ceremonia que hacían muy larga cuando adoptaban, hermano. Y era una ceremonia muy formal, así como una boda. Así de público había de gente, hermanos. Era este tipo de celebración como una boda. O sea, como cuando la novia se entrega al marido y obviamente ella no tiene intención de olvidar a su familia. Aunque se une y crea una unión con su esposo, esta mujer casada continúa estando conectados con su familia de nacimiento. Crea una nueva familia, sí, pero tiene también una conexión con la familia pasada, de alguna manera. Así era la adopción, hermanos. No era dejar de manera completa a la familia biológica en el futuro, en cierta manera podía disfrutar algo del éxito de este hijo adoptado. Obviamente conforme se mantenían conectados y unidos con él de alguna manera. Pero no obstante, hermanos, este hijo adoptado tomaba el nombre del padre, el nombre del padre nuevo, y llevaba ese nombre para el resto de su vida. Pero también él recibía todos los derechos y privilegios de esa familia. De hecho, él era el heredero de todo lo que la familia poseía. ¿Por qué? Por la adopción. Y esto es una definición muy clara de adopción, hermanos.
la condición de un hijo escogido y dado a un padre y la familia a los cuales no pertenece de manera natural. Para declarar, hermanos, a un hijo adoptado, ellos lo hacían de manera formal y de manera legal. Un hijo quien no es un hijo de nacimiento, sino un hijo por elección, concediéndole el derecho, hermanos, y la herencia completa. Esa era la adopción romana, hermanos. Y había, hermanos, 4 resultados de esta adopción. El primer resultado es que tenía un padre nuevo. Este hombre tenía un padre nuevo. El segundo resultado era que este hombre iba a ser heredero de su patrimonio. Y esa es la razón primordial de la adopción. Dejar a un heredero del todo el patrimonio. La pareja podía tener más hijos que quizás nunca iban a poder reemplazar al hijo adoptado. ¿Por qué? Porque era declarado el heredero. Podían participar de la herencia, sí, pero como coherederos, por ser hijos. Pero el adoptado al final podía ser el único heredero. Entonces, ese es el punto número 3. Punto 2, era heredero de su patrimonio. Punto número 3 es que todas las deudas que tenía este hombre adoptado, todas las deudas y responsabilidades, obviamente eran borradas. Si él debía algo a alguien en algún lugar, todo eso se acababa. Borraban su vida pasada, por así decirlo, hermano. Excepto, lo único que no se borraba era la conexión que tenía con su familia biológica. Eso jamás iba a acabar. Pero todo lo anterior era borrado. Es como si él hubiera nacido de nuevo. ¿Ok? Y número 4, él tenía que ser comprado con un precio muy alto. Lo cual es una de las razones por la que las familias pobres hacían que sus hijos fueran adoptados. Para ellos era importante que este hijo deseable fuera adoptado por una familia rica. ¿Por qué? Porque los resultados iban a ser significativos. ¿Ok? Se pagaba un precio muy alto. Y fíjense, hermanos, según el libro de leyes de Sirio Romano, dice: un hombre no puede desheredar a un hijo adoptivo. Un hombre no puede desheredar a un hijo adoptivo. Entonces, una vez que eres adoptado, eres permanente, hermano. Era permanente la adopción. Se invertía tanto cuidado acerca de quién era adoptado. Mucho cuidado. El hijo adoptado está más seguro en su herencia que un hijo de nacimiento, hermanos. A tal grado era la adopción. El hijo adoptado, hermanos, estaba más seguro. Un hijo nacido podía ser desheredado, podía ser vendido, adoptado por alguien más, e incluso podían matarlo. Pero el adoptado, hermanos, no podía perder su herencia, no podía. Este es un acto, hermanos, tan noble que 9 de los Césares fueron adoptados. Julio César, hermanos, no tuvo hijos. Entonces él adoptó a Augusto. Augusto no tuvo hijos. Entonces él adoptó a Tiberio. Entonces 9 de los Césares, 9 emperadores, fueron adoptados de otras familias para ser partes de la línea real, hermanos. Entonces, hermanos, este ejemplo de lo que hacían en la Roma antigua, hermanos, es un relato muy rico, hermanos, que nos ayuda, hermanos, a entender más lo que estaba diciendo Pablo. Nos ayuda a que los creyentes como nosotros, cristianos, experimentemos y sepamos
cuál era la adopción en la familia de Dios. Con este conocimiento ahora, hermanos, podemos ver que los Gálatas habrían entendido lo que Pablo quiso decirle a ellos. Y lo que sucede cuando Dios nos adopta, hermanos, como parte de su familia. Y eso es en primer lugar, hermanos, que estamos en otra familia. En términos comparativos, hermanos, estábamos en una familia sin futuro, sin esperanza de que jamás llegaríamos a alcanzar aquellos lugares tan altos, hermanos, de poseer una nueva familia. Pero ahora somos escogidos, somos entonces comprados. Después se nos da el nombre de la familia. Y por eso nos convertimos en herederos de todo lo que ese Padre posee. Y eso, hermanos, nunca puede cambiar. Nunca puede cambiar. Eso es adopción, hermanos. Y decimos, hermanos, por eso nosotros decimos, Abba, Padre. Tenemos un Padre nuevo y estamos conectados de manera tan íntima con Él que decimos, Abba, Padre, que decimos papá, que decimos papito. Es así de intensa la relación, hermanos. Y tenemos todos los derechos y privilegios de tal manera que Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esta es una posición de autoridad, hermanos. En el cielo nos sentaremos con Él en su trono. Seremos como dice Romanos 8, herederos y coherederos. Así seremos, hermanos, de todo lo que Dios posee. En la ceremonia de adopción, hermanos, se dice que había 7 testigos. 7 testigos para establecer la legalidad de la adopción y el testimonio de ellos. En el caso en que los futuros hijos de la familia rica quisieran pelear todas las posesiones del hijo adoptado, por eso había 7 testigos. Y esto es glorioso, hermanos. Esto es muy glorioso. Porque vean lo que dice Gálatas 4, versículo 5. Gálatas capítulo 4, versículo 5, vean lo que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero noten versículo 6, y por cuanto sois hijos, vean, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo. La pregunta es, ¿qué es el espíritu en nuestros corazones? ¿Qué hace el espíritu en nuestros corazones? La respuesta, hermanos, la tiene Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el testigo de que somos los hijos de Dios. Entonces, hemos visto la preparación para nuestra adopción, hermanos. Hemos visto la preparación para que nos volvamos hijos de Dios. En los primeros versículos, hermanos, de Gálatas 4, el cumplimiento de que nos hicimos hijos, lo podemos ver en el versículo 4 y 5. Cuando somos adoptados como hijos, la confirmación de que somos hechos hijos. En el versículo 6, recibimos al Espíritu en nuestros corazones, quien da testimonio con nuestro espíritu de que somos los hijos de Dios. Todo esto está edificado, hermanos, en el retrato increíble y rico de la adopción romana, hermanos. Ahí podemos entender todo lo que Pablo está explicando de Gálatas 4, en la adopción romana, hermanos. Y ahora llegamos a la consumación de ser hijos, en el versículo 7 de Gálatas 4. La consumación de ser hijos dice, por tanto, ya no sois esclavos. Y por cierto, hermanos, los esclavos podían ser adoptados también. Tanto esclavos como hombres libres podían ser adoptados.
¿Ok, hermanos? Ellos podían ser adoptados. No todos eran el tipo de esclavos en el que quizás pudiéramos pensar así, hombres muy débiles y arrastrando cosas, ¿no, hermanos? Muchos de los esclavos eran personas muy preparadas, pero muy preparadas. Muchos de ellos eran personas profesionales, muy capaces, hermanos. Ese era únicamente un estatus social que ellos tenían. Era lo más bajo de lo más bajo, hablando socialmente, hermanos. Pero eran hombres muy inteligentes, muchos de ellos, y muy profesionales y muy capaces. Entonces, Pablo está diciendo, ya no eres un esclavo, sino un hijo. Y aquí viene, hermanos, ahí en el versículo 7, sí, hijo, entonces un heredero mediante Dios. El punto de la adopción era dar patrimonio a ese hijo adoptado, hermanos. Era que él fuera el heredero a través de Dios. Dios está escogiendo un heredero. Ese es el punto, hermano. Piensa de tu salvación. Piensa de esa salvación, hermanos, que Dios te ha dado. Él te escogió antes de la fundación del mundo para que fueras un heredero de todo lo que Él posee. Esta es la naturaleza grande, hermanos, que podemos ver dentro de la gracia y el amor de Dios. Esto es sorprendente, hermanos. Tú puedes escuchar el evangelio de la prosperidad acerca del hecho de que Jesús quiere que tú tengas todo, y cuando ellos dicen, Dios quiere que tú tengas todo, puedes tener el carro que quieras, puedes tener la fama que quieras, sea cual sea la cosa que tú anheles, una casa, un carro, X cosa, dinero, tú lo puedes tener todo porque tú eres un hijo de Dios. Hermanos, es una realidad, hermanos, acerca del hecho de que Jesucristo nos dio la verdadera herencia, hermanos. Él nos dio la verdadera herencia. Eso lo que predican los falsos maestros es una gran mentira. En esta tierra no podemos comparar la verdadera herencia, hermanos, que es poseer lo que Dios tiene en la gloria, en su reino, en su presencia. No hay comparación ninguna, hermano, con lo que podemos tener aquí en la tierra. No hay comparación con lo que podemos tener a tierra con lo que Dios tiene allá en los cielos, en su gloria. ¿Qué importa, hermanos, que tú manejes X carro? ¿Qué importa, hermanos, tener algo del mundo comparado con la gloria que está más adelante, hermanos, que está allá arriba? Entonces, el punto de todo esto, hermanos, es que mediante la decisión y mediante el poder de Dios, nos hemos convertido en un heredero. Dios el Padre nos ha escogido, nos ha llevado de la madurez en Cristo, pagó por nosotros, por la sangre de Cristo, nos hizo hijos y herederos, y todo esto por amor y gracia. Y aquí está el punto más amplio, hermanos. Esto es lo que el Evangelio de la fe hizo por ti. Esto es lo que Cristo te dio cuando creíste en Él. Tú tienes esa herencia. Eres un hijo, hermano. Has sido adoptado. Tienes todo lo que Dios puede darte. Lo tienes todo, hermano. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Eso es lo que somos, hermanos. Y acompáñame a Romanos 8, hermanos. Vamos a analizar esta gran verdad, hermanos, de ser adoptados y de ser herederos y de ser hijos de Dios. Acompáñame a Romanos 8, empezando por el versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vean lo que dicen, hermanos, y pongan atención. Romanos 8, versículo 15, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vean, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Versículo
14, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Allá abajo, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, y sí hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Qué significa ser un heredero de Dios? Significa heredar todo lo que Dios posee. Todo será nuestro en la gloria del cielo y somos coherederos con Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que nuestra herencia es la misma herencia que Cristo recibe, la cual es todo lo que Dios posee. Tú puedes decir, bueno, la vida es algo muy difícil para mí. No me siento como un heredero, no me siento como que tengo todo lo que es de Dios. Apenas si estoy sobreviviendo en esta pandemia. Bueno, hermano, tú serás glorificado. Tú algún día serás glorificado con Él. Y esto, hermanos, si tú estás dispuesto a sufrir con Él. Esa es una realidad que Pablo nos enseña. Ahí mismo en Romanos 8, ve el versículo 17, lo que dice. Versículo 17, Romanos 8. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pon atención, hermanos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Hermano, coloca tus ojos en donde necesitan estar. Coloca tu enfoque en las cosas de la tierra. Ahí no las coloques, hermano, sino en las cosas de arriba. Coloca tus ojos en lo de arriba. El sufrimiento en esta vida, hermano, no es digno de ser comparado con la gloria que será revelada a nosotros algún día, hermanos. Y esa es la gloria completa de todas las posesiones de Dios. Esto es sorprendente, hermanos. Esta es una bendición tan grande que nosotros tenemos, hermanos. Tener todo lo que Dios tiene. La pregunta es, ¿cómo sé que voy a recibir la heredad? ¿Cómo sé que yo soy heredero? ¿Cómo sé que voy a recibir todo eso? Ahí mismo en Romanos 8, versículo 28, más abajo, vean, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo sé que voy a recibir eso? Bueno, si tú has sido llamado de manera salvadora a su familia como su hijo, todo lo que sucede en tu vida, dice Pablo, opera para bien. Todo lo que sucede en tu vida opera para bien. Y esto es, hermanos, tu herencia eterna. Nadie va a ser reemplazado, nadie va a ser desheredado, porque todo opera para bien, todas las cosas nos ayudan para bien. Versículo 29, ahí mismo, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todos somos predestinados por Dios, hermanos, para ser conformados a la semejanza de Cristo en el cielo, hermanos. Cristo entonces tendrá muchos hermanos, porque nos ha predestinado para que Él sea el primogénito, el primero, hermanos, entre muchos hermanos. Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nota, hermano, que Pablo habla en tiempo pasado como si ya hubieran sucedido las cosas. Desde el comienzo, hermanos, nosotros podemos ver que el conocimiento anticipado de Dios, la predestinación de Dios, el llamado de Dios, la justificación de Dios, nos lleva a la glorificación
por el poder de Dios. Él nos llevará a su presencia, hermanos. Tenemos esa garantía, hermanos, de que somos herederos y recibiremos todo lo que Dios posee, porque Dios nos ha glorificado al final, hermanos. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién con éxito puede estorbar el plan perfecto de Dios, hermanos? La respuesta es nadie. Nadie puede estorbar. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quieres saber cuál es su herencia, hermanos? Respuesta: todas las cosas. Todas las cosas, esa es su herencia. Si Él envió a su Hijo para morir, para redimirlo, para hacerte un hijo adoptado, hermanos. Sí, eso es lo que hizo Dios. Él hizo eso. Y lo más difícil, hermanos, razonando de lo mayor a lo menor, Él dio a su Hijo para morir, para hacerte su hijo. Entonces, Él también te dará todo lo que Él promete. Alguien puede venir y presentarte acusaciones en contra de nosotros. Alguien puede venir y decirte: tú eres un pecador, tú no eres un hijo de Dios, tú no eres un heredero de Dios. Alguien puede venir y decirte todo eso en contra tuya. Pero vean versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. De hecho, hermano, Él fue el que resucitó. Sea cual sea los pecados que traigan en contra de ti, el Señor mismo dice: por cierto, morí por ese pecado, morí por ese pecado, morí también por ese pecado y por ese pecado. Por todos los pecados yo ya pagué. Todo está pagado, y pagado de manera completa, porque Cristo murió por ti. Hermanos, esa es la gran bendición que tenemos de ser hijos de Dios. Dios, Cristo, está a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso dice el versículo 35, Romanos 8, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Porque está escrito, versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué conquistamos? ¿Por qué somos vencedores? Porque llegamos hasta nuestra herencia a través de Cristo, hermanos, a través de Él. Él quien nos llamó, porque Él nos amó, hermanos. Y Él nos llevará a la gloria. Él nos llevará a la gloria. Entonces, versículo 38, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Dios nos amó. Esa es la razón por la que Él nos escogió, por su amor. Él nos va a llevar a la culminación de ese amor, hermanos. Estas son realidades sorprendentes, hermanos. Estas son bendiciones tan grandes que nosotros como hijos de Dios tenemos. Tienes todo por la fe en Cristo. Pablo, hermanos, les está diciendo a los Gálatas: tienen todo lo que Dios posee. Eres un hijo, como Cristo es un hijo, un heredero y un coheredero. Tienes la herencia completa. Todo es tuyo. Todo en el cielo glorioso de Dios es tuyo. Toda bendición en los lugares celestiales que están en Cristo son tuyas. Y ahora, Gálatas, ¿no lo tienes? ¿No lo quieres?
Por eso, hermanos, Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. La creación gime en esperanza, porque sabemos que hay una herencia incorruptible, hermanos, reservada para nosotros en el cielo. Sabemos eso, hermanos. Y esa es la razón por la que Él nos hizo hijos. La adopción, hermanos, es con el propósito de recibir la herencia. Para eso es la adopción, para recibir la herencia. No tiene que ver con empatía, no tiene que ver nada con compasión, así como en nuestros tiempos se adopta. Y eso Dios lo tiene muy claro. Pero la adopción es como hijos. En el contexto romano, hermanos, es como hijos para recibir la herencia del Padre. Por lo tanto, en el lenguaje paulino, hermanos, es con el propósito de disfrutar el privilegio, el derecho de tener la herencia. ¿Y cuál es la herencia, hermanos? Todo lo que Dios posee para siempre. Esa es la herencia gloriosa, hermanos. Ahora, nosotros tenemos eso, la herencia por la fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo. La justificación por la fe únicamente. Fe únicamente es sin obras, sin obras. Lo único que recibes de las obras es maldición. Y aquí vienen los judaizantes diciendo, no. Tú tienes que ser circuncidado según la ley de Moisés. Tienes que guardar los días de reposo. Tienes que guardar las festividades de las semanas, meses y las estaciones y los años. Tienes que hacer todo eso. De lo contrario, no vas a lograrlo. No vas a alcanzar el cielo. Pero Pablo dice, eso es absurdo. Absurdo. Vosotros sois hijos. Eran esclavos, pero nota, hermanos, Gálatas, si me acompañas de regresos a Gálatas capítulo 4, versículo 8, Gálatas capítulo 4, versículo 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermano, esto era como un shock para Pablo. Pablo está diciendo, ¿están regresando a su vida antigua, llena de dudas, llena de cargas de pecado? ¿Están regresando a su familia antes, a la familia pobre? ¿Están regresando a lo infantil? ¿De regreso a la esclavitud, a los rituales, a las religiones superficiales? Inclusive al judaísmo antes de Cristo. ¿Están regresando a todo eso? Que es una forma de paganismo también. Hermanos, todo lo que es fuera de Cristo en el judaísmo es pagano, hermanos. Entonces, ¿están regresando a todo eso? No es posible, decía Pablo, no es posible que quieran regresar a eso. Pero nota, hermanos, el versículo 8 lo que dice, porque aquí, hermanos, en el versículo 8 encontraremos la responsabilidad de ser hijo de Dios. La responsabilidad de ser hijo de Dios. La adopción, hermanos, traía responsabilidades en el mundo antiguo. Tú necesitabas ser leal a tu Padre nuevo. Tú necesitabas mostrar gratitud por su amor, gratitud por su gracia. Necesitabas mostrar un aprecio por la herencia que se te daba, hermanos. Ve lo que dice el versículo 8 de Gálatas 4. Dice, ciertamente en otro tiempo. O sea, antes de que llegaras a conocer a Cristo, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías. O sea, eras esclavo. En otro tiempo eras esclavo a los que por naturaleza no son dioses. Hermanos, solo hay un Dios verdadero en el universo. Solo un Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La única manera de conocer a Dios es mediante Cristo. Dice Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, alguien que no viene a Dios,
al único Dios verdadero mediante Cristo, no conoce a Dios. No conoce a Dios. La gente del mundo habla de Dios, pero no conoce a Dios. Tiene todo tipo de dioses diferentes. Inventan su propio Dios. La mayoría de ellos, hermanos, es gente que simplemente inventa su propio Dios. O tiene una religión que ha inventado a su Dios. Y hay dioses representados por demonios. Pero el mundo entero, la gente religiosa, fuera de los cristianos, no conocen a Dios. Nosotros oímos a gente hablar acerca de Dios. Ora a Dios. Dice que Dios te bendiga y que Dios te cuide y que Dios te guarde. Soy una persona muy religiosa. Yo sigo al Dios, pero no conocen a Dios. A menos que hayan venido a Dios, al Dios verdadero, mediante la fe en Jesucristo. Ellos creen que es Dios, pero realmente muchas de las veces es el diablo porque no conocen a Dios. En Efesios 4, hermanos, Pablo describe esto como estar alejados, excluidos de la vida de Dios. Dice Pablo que nosotros tenemos el entendimiento entenebrecido, ignorantes, que tenemos un corazón endurecido, entregados a la sensualidad, a las prácticas de todo tipo de impurezas y avaricias, hermanos. Pero vean lo que dice 1 Corintios 1:21, 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. O sea, nunca encontraremos a Dios mediante la sabiduría humana. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de estos siglos? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, la sabiduría no puede conocer a Dios. Ven el evangelio verdadero como locura, pero ellos realmente son los locos, los necios reales, hermanos. El mundo entero está lleno de gente que habla de Dios, pero no conocen a Dios. No lo conocen, hermanos. Y lo que creen que es Dios, no es Dios. Están adorando al trono de Satanás, el promotor de la religión falsa. Pero vea lo que dice Pablo en Gálatas 4, versículo 9. Gálatas 4, versículo 9 dice Pablo, mas ahora, conociendo a Dios. ¿Qué significa la palabra conocer? Bueno, conocer está traduciendo como un sentido muy profundo, muy íntimo. O sea, dice en el libro de Génesis que Caín conoció a su esposa. O sea, ella tuvo un hijo, tuvo una relación con Caín y Caín la conoció. Estamos hablando de una unión muy íntima, tan íntima como puede ser en el mundo físico, hermanos. Cuando María estaba embarazada en el Nuevo Testamento dice que José no la había conocido. O sea, es una relación sexual. Aquí estamos hablando de una relación sexual, así dando el ejemplo de una relación muy íntima, hermanos, de las relaciones humanas. En el Antiguo Testamento, Dios dice de Israel en Amos capítulo 3, versículo 2, dice, solo a Israel he conocido. Esto no significa, hermanos, que la única gente que puede conocer a Dios son los israelitas, son los judíos, no. Él quiere decir que Israel es la única nación con la que tuvo un pacto íntimo, una relación muy íntima. ¿Ok? Entonces, tú, si no tienes esto, dice Pablo, pero ahora lo tienes, entonces has llegado a conocer a Dios. Si tú antes no tenías una relación íntima, pero ahora la tienes, entonces has llegado a conocer a Dios de manera íntima. Tú tienes una relación íntima de amor con Dios, de tal manera que puedes llegar a clamar Abba Padre, que puedes clamar Papi, Papito. Ahí es donde tú, hermano, acudes a la verdad bíblica de conocer a Dios, hermanos. Y la razón por la que conoces a Dios, hermanos, vean lo que dice el versículo 9 de Gálatas 4, vean lo que dice el versículo 9. Mas ahora, vean, conociendo a Dios, pero más bien siendo conocidos por Dios. Ahí es donde comienza todo, hermano. Tú puedes conocerle a Él hasta que Él primero ha colocado su amor en ti. Él inicia esa relación. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Lo conocemos porque Él nos conoció primero.
Hermanos, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Natanael en el Evangelio de Juan. Yo te vi, te conocí cuando estabas parado por ahí en la higuera. Él lo vio, hermanos, con los ojos omniscientes. Él lo vio con los ojos del amor. Él lo vio con los ojos de la predestinación. Entonces Dios te conoció primero antes que tú lo conocieras a Él. Dios te amó primero antes de que tú lo amaras. Dios te llamó antes que tú clamaras a Él, hermano. Por eso Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice que fuimos rescatados de los ídolos, volviéndonos de los ídolos al Dios viviente. Eso es lo que significa conocer a Dios, tener una relación íntima con Dios. Tú has llegado a conocer a Dios porque Él te conoció primeramente, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 10, nuestro Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y después dicen, y me conocen a mí. Él quiere decir, en esta relación íntima, hermanos, tú me conoces y yo te conozco. Hay una relación íntima y esta es la maravilla de la salvación, hermanos. Tú conoces a Dios porque Él te conoció primero y por ese motivo tú puedes clamar, Abba, Padre. Y tú eres conocido por Dios porque nadie puede venir a mí, dice Jesús, si yo no le trajera, si no me lo trajera el Padre. Y en Juan 6:44 es lo que dice Jesús. Entonces ahora, hermanos, conocemos a Dios porque Dios nos conoce a nosotros. Pero vean lo que continúa Pablo en Gálatas 4, versículo 9, con una pregunta. Gálatas 4, versículo 9 hace la pregunta a Pablo, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? Esa palabra es para convertido. Volvéis es como convertido. ¿Cómo es que ustedes están convirtiéndose al revés? De nuevo, están regresando a los débiles y pobres rudimentos. O sea, a las cosas débiles sin valor. Cualquier forma de religión de la ley mosaica es parte de los judíos, hermanos. Son cosas débiles y rudimentos débiles sin valor. Cosas débiles, elementales sin valor, cuando obviamente es comparado con el verdadero evangelio de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, ¿ustedes desean ser esclavos otra vez? ¿Están convirtiéndose de regreso? ¿Están regresando con la religión antigua? ¿Están regresando al judaísmo? ¿Quieren esa religión? ¿Quieren dejar al Dios verdadero por una religión falsa? ¿Están regresando a esa familia antigua? ¿No es suficiente para ustedes? Hermanos, lo que los judaizantes estaban haciendo no era una religión avanzada. Era una religión retorcida. Esa no era una religión profunda, hermanos, sino una religión simplista. Lo que es religión profunda es abrazar la relación que tenemos como hijos de Dios por la fe únicamente y no dejarnos llevar por las ideas débiles y sin valor que constituyen la religión falsa. Dice el versículo 9, ¿quién volverá a estar esclavizados? ¿Quieren volverse a estar esclavizados? ¿Quieren ser como los de Israel, hermano? Tomando un poco de la historia de Israel fue sacada de Egipto. ¿Y ellos acaso volvieron a las manos de Dios? Claro que volvieron a manos, pero con muchas trabas. Y todo eso lo explica Éxodo 14. Moisés los sacaba y ellos dijeron, ¿por qué nos sacaste? ¿Acaso quieres que muramos en el desierto? Entonces simplemente Moisés decía, Dios, ayúdame. Y ya calmaba a Dios a los hombres israelitas. Pero pasaba y decían los hombres israelitas, tú nos sacaste para matarnos porque no hay nada que comer, no hay nada, tú nos sacaste para que fuéramos echados aquí al matadero porque no hay nada de comida. Entonces Moisés clamaba a Dios y Dios le decía, ayúdanos, y Dios mandaba el maná. Entonces el pueblo israelita estaba entre queriendo regresar y no queriendo regresar, hermanos. Ellos habían visto milagros, milagros tras milagros. Vieron cómo el mar rojo se abrió, cómo las aguas se separaron, cómo llovía alimento creado y fueron
seducidos para regresar a Egipto, hermanos. Y eso es lo que los judaizantes estaban tratando de decirles a los creyentes de Gálatas. ¿Quieren regresar? ¿Acaso quieren regresar de lo que ya fueron rescatados? Y vean, Gálatas capítulo 4, versículo 10, hermanos, continúa diciendo Pablo, ¿guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? O sea, estaban comenzando a ver el calendario mosaico, hermanos. Ellos hacían rituales externos. Y sabes, hermano, no hay mandato en todo el Nuevo Testamento, hermanos, no hay mandato de que tenemos que guardar el día de reposo o que tenemos que tener algún calendario judío y participar en las fiestas, en los ritos, en los rituales, en la alimentación. No hay ningún mandato, todo eso se acabó. Pero ellos van hacia atrás, quieren ir hacia atrás. Dice Colosenses 2:16, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días festivos, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, no regresen a eso, hermanos. Es por eso que aquellos que ustedes se están desviando, porque están regresando a lo que ya no es, a lo que ya no es. Y dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. He trabajado por ustedes en vano, le dice a los Gálatas. La gente que regresa atrás, la pregunta es, ¿realmente eran creyentes reales? ¿Realmente son creyentes reales los que regresan, los que dejan la fe? ¿Son creyentes reales? La respuesta es no, hermanos, no. Por eso la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 19 escribe, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. El Evangelio de Juan en el capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo dice, si continúas en mi palabra, entonces eres mi discípulo verdadero. Hermanos, la teología de ser un hijo, la teología de la adopción, es realmente el Evangelio. Antes de la salvación, tú no conocías a Dios, tú eras parte de la familia del diablo. Él disfrazó la condición verdadera con religión, pero tú estabas enredado en cosas sin valor, en cosas débiles, elementales. Quizás tú eras religioso, pero no conocías a Dios. Esa era tu condición antes de la salvación. Y ahora en la salvación, Dios que te escogió a ti antes de la fundación del mundo, te predestinó a ti para conformarte a la imagen de su Hijo, se movió en tu vida por su amor y por su gracia. Él te conoció, Él se unió a sí mismo en ti en amor. Y después Él despertó tu corazón y tú respondiste y se unieron a Él. Él vino en ti y tú viniste a Él. Él te conoció a ti, tú lo conociste a Él. Él te amó a ti, tú lo amaste. Tú le correspondiste con ese amor verdadero y ahora, después de la salvación, tú estás esperando a que se desarrolle esa herencia, hermanos. Ese es el Evangelio. Es acerca de lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman en el cielo. No es acerca de riquezas. La herencia no es acerca de riquezas en esta tierra, hermanos. De hecho, esta tierra está llena de sufrimientos muy grandes. Y eso lo sabían los apóstoles. Pero este es el Evangelio verdadero. Tú no conocías a Dios. Tú estabas en una religión débil y sin valor. Estabas en esclavitud a la ley, al pecado. Tú eres alguien sin esperanzas, inútil, ciego, ignorante. Y después de eso, Dios tiene una relación contigo. Dios te salva y tiene una relación contigo. Dios establece el amor en ti. Y por el poder del Espíritu Santo, mediante la predicación y escuchar el Evangelio,
Él establece una relación contigo y tú con Él. Él te conoce a ti y tú lo conoces a Él. Él te ama y tú lo amas. Tú eres liberado de la esclavitud. Y todo esto, hermanos, por la fe en Cristo únicamente y nada más. Ahora eres un hijo adoptado, esperando la herencia completa que está reservada para ti en el reino de los cielos. No necesitas añadir más a esto, hermano. Si tú regresas a lo de atrás, si tú quieres hacer obras, entonces todo este esfuerzo que has vivido es en vano, es en vano. Todas tus deudas pasadas, hermano, ya fueron canceladas. Cuando tú llegaste a Cristo, tú ya no tienes que hacer nada para que tus pecados sean perdonados. Todo fue cancelado porque Cristo te adoptó. Tu vida antigua fue borrada, hermanos. Ya, Dios ya no se acuerda de absolutamente nada de lo que tú hiciste en tu pecado, hermanos. Tu familia antigua se acabó. Tienes una familia ahora totalmente nueva. Y todo esto debido a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello, siendo aplicado como un pago para que tú fueras hecho un heredero y un hijo verdadero de Dios. Quédate eso en tu corazón, hermano. El tesoro más grande que podemos alcanzar en esta vida es ser herederos e hijos de Dios. Dios te bendiga, hermano.